Adrián? Pues bienvenidos al último 10, el podcast mundialista que te resume en aproximadamente una hora todo lo que sucede en el mundial y otras cosas. Como pueden ver, aquí ya en cámara tenemos a un invitado, eh, un gran invitado, don Memo Alvarado. Eso le iba a preguntar, bueno, primero, ¿cómo ha estado Memo? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues agradecido por la invitación. Ya tenemos rato queriéndolo hacer. Sí. Ya lo habíamos platicado desde antes de que empezara el mundial, ¿no? Que vamos a hacer algo y te agradezco, digo, primera vez en un podcast como tal, en una transmisión de este tipo. He estado en entrevistas y demás, pero esto como que desde a la previa, ese dato que llegué, ya como que me agrada, ¿no? Está lindo este asunto. Por ahí ya me he dado cuenta. De la Ahí la farándula. barándula, ¿no? Y ahí en la casa también me echan carrilla ahí mi esposa y mis hijos, pero, o sea, sí me agrada, ¿no? Me llama la atención, digo, hoy en día, bastante gente se dedica de diferente índole, ¿no? En diferentes aspectos, de diferentes géneros, de diferentes cosas. Los podcasts, las entrevistas, me agrada este tipo de cosas. Qué bueno, qué bueno. Ya como dijo, ya lo habíamos platicado desde antes. Nos reuníamos por cualquier otra cosa y terminábamos hablando de fútbol, Sí, no, pues ¿no? ya ves que por ahí nos reunimos ahí por temas ahí que traemos aparte y siempre terminamos echando la charlita, ¿no? De una hora y media y que digo, vamos a hacerlo un día así, ya bien en una transmisión, ¿no? Y creo que se llegó el momento y aquí estamos a la orden, mi Adrián. Qué bien, pues qué bueno que esté por acá. Justo eso le quería preguntar porque, bueno, para los que no sepan, don Memo Alvarado es el padre de Roberto el Piojo Alvarado. Ahí tenemos atrás, ahí pueden ver unas playeras que nos hizo el favor el Piojo, bueno, Memo llevarse al Piojo para firmárnosla. Pero la pregunta es, ¿cómo antes de, bueno, porque usted es don Memo Alvarado, Sí, 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 claro. ¿no? Pero no se siente raro que, por ejemplo, mucha gente diga, es el papá del Piojo, el papá Fíjate, del Piojo, ¿no? fíjate que en ese sentido, y lo he platicado varias veces, creo que contigo también lo comenté en alguna ocasión. O sea, hace años pues era Guillermo Alvarado, ¿no? O sea, Ajá. donde tenía mi trabajo formal para una empresa de gobierno federal, y tengo también ahí otra actividad de negocio, y pues Memo Alvarado, don Guillermo Alvarado, y pues que Roberto por ahí está en temas profesionales y que ha estado haciendo bien, pues ahora soy el papá del Piojo. Sí. Y la verdad, no me molesta en lo más mínimo, me siento orgulloso de eso, o sea, quien me reconoce por ese motivo, la verdad, muchas gracias también por eso. Y no me molesta, me agrada, me enorgullece. Digo, papá del Piojo y otros Don Sí. Memo y así, pero no, todo me agrada. Sí, porque bueno, pues obviamente yo cuando lo conocí, pues obviamente la referencia pues, es el papá del Piojo, ¿no? Sí, claro. Y cuando alguien lo ve, el papá del Piojo, el papá del Piojo. Y entonces siempre, pues está esa duda de, pues la persona, como dice, no, pues yo soy Sí, Guillermo Alvarado, sí, ¿no? De correcto. repente paso a ser eh, el papá del Piojo, pero como se dice, pues es algo que le llena de orgullo y pues, no sé, en este caso no es algo que sea negativo, ¿no? No, para nada, te digo, o sea, el hecho de que me reconozcan por ese motivo, repito, me llena de orgullo y me siento muy contento y, pues ya en muchos lados, ¿no? El papá del Piojo, el papá del Piojo. De hecho, por ejemplo, mucha gente que no me conoce y me conoce por ejemplo, ahorita, ¿no? Del Mundial, las Sí. entrevistas hizo con varios medios. O sea, muchos piensan que me llamo Roberto, por ejemplo. Ah, O sea, por el Piojo, que el Piojo se llama claro, por Roberto usted. Carlos Alvarado. Entonces muchos me empiezan a decir, sí, don Roberto, y que no sé qué, ya les aclaro, soy Guillermo Alvarado, pero me pueden decir papá el Piojo sin problema. Oye, y Roberto Carlos, cuando yo dije, cabrón, Roberto Carlos, dije, ha de ser muy fan de Brasil o qué. Fíjate que pues yo siento como muchos latinos, ¿no? Que sentimos identificados de repente con ese estilo de juego brasileño, ¿no? Y de todo el tiempo, digo, una de las selecciones más ganadoras de mundiales. Y indudablemente sí, me gusta el fútbol brasileño. El motivo de Roberto Carlos, o sea, sí fue un poquito por eso, un poquito por otras cosas, por el nombre, me agradó, nos agradó a mi esposa y a mí cómo suena, ¿no? Roberto Carlos. Este,
En ese tiempo pues acaba de pasar el Mundial de 98, justamente, si fue 98, Sí, ¿no? sí, sí. Roberto Carlos, el brasileño, zurdo ahí, buenísimo, Lateral. pues andaba haciendo las cosas bien. Entonces como que me sonó y bueno, ya tenía mis otros dos hijos, que es Memo Junior, y Ok. Guillermo, ya estaba Guillermo ahí, Iván, que también fue por un nombre ahí que a mí me gustaba de siempre ese nombre. Y pues nace Roberto y pues como que dijimos, Roberto Carlos, vamos por temas futbolísticos y demás. Una coincidencia Sí, es podría ser. correcto. Está bien. ¿Cómo está viviendo el mundial, Memo? Fíjate que lo estoy viviendo bien chingón, o sea, Sí. así como se escucha la palabra, yo sí puedo decir eso aquí Sí, aquí no hay. Aquí no hay está, no hay censura, no, no hay y es censura. bien, y no, aquí lo que usted quiera. Bien chingón porque pues me ha tocado vivir mundiales, afortunadamente, que recuerdo el del 86, que fue aquí en México justamente, yo estaba muy chavillo, me acuerdo que pues el que no había clases y Sí. yo iba en la primaria en la tarde, me acuerdo. Le tocó en la primaria el 86. Sí, yo estaba en la primaria, iba en el turno de la tarde. ¿Aquí en Entonces, Salamanca? sí, aquí en Salamanca. Entonces, obviamente, pues era así como que pues no hay clases y a ver el mundial, y pues ya en ese tiempo pues ya me gustaba el fútbol, ¿no? Y a ver el mundial, vienen otros mundiales donde pues, México no participa, ¿no? En el siguiente, de hecho, Chirules, justamente, sí. por aquel tema tan escabroso por ahí. Y vienen otros mundiales, entonces ya los empieza a ver de diferente manera, ¿no? Ya con más apasionamiento. A lo mejor el del 86 pues fue pues como esa corriente, ¿no? Que hoy en día los niños también, yo los veo muchos niños y traen esa corriente mundialista, de repente no saben ni qué rollo, pero andan apoyando. Subirse ahí. al tren, ¿no? Sí, se Como sube, se dice. exactamente. A mí me tocó en eso y después, pues también otros mundiales, ¿no? Como aficionado. Y hoy en día, desde el de Qatar, ¿no? Que no me tocó viajar a Qatar. Mi esposa sí estuvo por allá, yo no pude ir. En la lista final, no quedé en la lista final. Salió cortado. Salí cepillado en la lista final. No, pues por otras causas, ¿no? Pero estaba trabajando en la Ciudad de México justamente en ese año de Qatar. Ajá. Y hay un compromiso de trabajo importante también. Entonces, pero sí lo digo de broma, no, en la lista final salí cepillado. Sí, Estoy esperando la convocatoria y no salí convocado. No me tocó vivirlo como tal en los estadios. Yo platicaba con mi esposa después, no, pues algo fuera de serie, ¿no? O sea, diferente. Vivir un mundial ya en el estadio, pues, es algo muy chingón, ¿no? Ahora me toca vivirlo bien. Y bueno, en esa ocasión también le tocó a Roberto, pues era, pues el jugador que va, ¿no? A su primer mundial, tenía 23 años él en ese mundial, pues no le toca hacer tanta participación ya como tal en competencia, le tocan ahí 10, 15 minutos, creo, contra Argentina. Obviamente, partidos buenísimos, no porque era Argentina, pero ya en un mundial pues la cosa se pone difícil, ¿no? Ante cualquier selección. Pero hoy me toca vivirlo en el estadio y con Roberto de titular. No, o sea, otro rollo, o sea, te invade la emoción, los nervios, ya digo, no nos queda, la Ciudad de México no está lejos, Guadalajara igual no tanto, entonces estamos como que viajando, vamos y venimos. Como anécdota, ¿no? Nomás para que veas cómo es la emoción de ese. En este último partido, pues nos arreglamos. Contra Chequia preparamos la maleta y todo el rollo, ¿no? Porque nos pensamos quedar por el horario. Nos quedamos un día y regresamos el día siguiente. Después del triunfo, ¿no? Con ese optimismo, ¿no? Pues ahí vamos, todos los que íbamos, preparamos la maleta, preparamos el carro, iba a manejar, pongo mis chanclitas cómodas para manejar. Ya iba a medio tramo y me acordé que no me había llevado tenis, sí. Ahí iba Adrián. O sea, esa es la emoción. Tan a gusto iba y tan contento iba al juego, al tercer juego de México, sí. Pensando en que pues, íbamos a ganar y terminar invictos. Entonces ese tipo de cosas pasan cuando la emoción se vive al máximo, ¿no? Y me está pasando a mí ahora. Qué bueno, sí le quería preguntar porque, pues obviamente usted bueno, como dijo ahorita, ya vivió el Mundial del 86 de niño, a mí me tocó, por ejemplo, el 98, vivirlo en la primaria también y todo. Pero bueno, usted le ha tocado ir a partidos de Chivas, de Cruz Azul, de Necaxa, a ver al Piojo. Sí. ¿Cuál es mira, dicen por acá ya, saludos Memo, hombres siempre de fútbol, ya están los comentarios. ¿Quién por ahí nos saluda? Pues ahí user 6000, quién sabe quién será, ahí si quiere poner su nombre para mandar el saludo, porque quién sabe quién es. Muchas gracias, no, qué bueno que se empiece a conectar la banda, ¿no? Y aquí controlar un poquito. Sí, ya tenemos ahí unos likes, unos corazoncitos, entonces bueno. Ahí vamos. Bueno, le comentaba, las diferencias de ir a un partido, vamos a decirlo, regular, normal, a ya vivir un partido mundialista, ¿no? Que
Que si en sí pues va al Akron o va al Azteca, pues no sé, me imagino que... Y pues siendo sincero, o más bien esta duda que me surge de pues qué diferencia puede ser que yo vaya y vea yo al Piojo que digo, bueno, es un jugador que admiro, es un gran jugador, todo, pero usted que puede ir tanto como fan como papá, o sea, ¿cuál es la diferencia de ir a ver un partido o sea, si se disfruta más, lo sufre más o no sé cuál es su sentir Fíjate, ahí? hay un tema muy importante si hay una diferencia enorme entre ir a ver un partido de Liga MX, por ejemplo, Ajá. a un partido de Mundial. O sea, estamos hablando de otra... Digo, ahora que lo estoy viviendo, ya llevo 3 juegos, por cierto, los 3 de fase de grupos. Este, entonces sí se vive muy diferente desde todo el entorno, cómo va. O sea, digo, ahora vemos, por ejemplo, me ha tocado Chivas, por ejemplo, en el Akron, un clásico, ¿no? Chivas América. Sí. O sea, sí ves la mayoría de gente de Chivas, que vamos a apoyar a Chivas, pero sí ves un gran número, vamos a suponer un 70-30, ¿no? En un estadio como en el Akron o en el Azteca, bueno, ahora Estadio Ciudad de México, Sí. 50-50 Chivas América, ¿no? O a veces hasta más Chivas, pero ves un gran número de gente del equipo contrario. Ajá. Y hoy ves el estadio está lleno del equipo del equipo del que somos, ¿no? De México. Entonces, Sí. y ahí comienza la primera diferencia, ¿no? Sí hay afición de otros equipos, de Chequia había, de Japón, digo de Corea acá en el Akron, de Sudáfrica pues eran mucho menos, pero la mayoría pues eran México, ¿no? Sin problema. Entonces ahí comienza la primera diferencia. Después de ahí nos vamos al tema de los estadios. O sea, sí hubo una mejora bastante significativa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la misma infraestructura, las mismas, los accesos, por ejemplo, son mucho más fáciles ahora, mucho más rápidos que en un juego de Liga MX, por ejemplo. A lo mejor también tomar otras medidas, ¿no? Porque la afición siempre en México, pues, evitan conatos de bronca o cosas que han pasado, ¿no? Pero hoy en día los accesos son rapidísimos, facilísimos. El tema ese digital de los boletos. Mucho o sea, mejor que ir a no, un MX. Sí, mucho mejor, exactamente. Sí. O sea, ahí hay otra diferencia. ¿Cree que sí lo vayan a implementar para ahora las ligas? O la verdad es de que vamos a hacer ahorita que funcione bien el mundial y ya después. Pues yo digo que ya no fue prueba, ¿no? Porque es un mundial, entonces ya lo debieron haber probado antes y está resultando, desde mi perspectiva, que he tenido la fortuna de ir a muchos estadios aquí en México. O sea, sí es un tema rápido, o sea, sí hay una diferencia enorme y es más rápido, es eficaz. Para uno que los tiene, pues no tienes ese tema pues, de la piratería, de los boletos, ese rollo, pues, lo evitas un chingo. Claro. Que sí ha habido un chorro de cosas, Sí, se ve de todas las pero como que es menos. Ya. Bueno, es menos el volumen de estafa, pero es más el volumen de dinero, el un chingo de lana. Acaba siendo lo mismo, casi. Pero sí hay diferencias del mundial. O sea, la afición, ¿no? Que ves un chorro de extranjeros. Digo, a México ves gente que ni siquiera va del otro equipo, sino de otros lugares del mundo, ¿no? Me imagino al Akron, que a lo mejor es el que ahorita ha ido más. El ambiente, pues es que sí, porque al final de cuentas, pues si van mexicanos, van a apoyar a México, ¿no? Sí, y acá si van mexicanos, pueden apoyar a Chivas y el que vaya en contra de Chivas en ese momento. ¿Cómo sintió el recibimiento del Piojo en el Akron? O incluso de todos los jugadores de Chivas, Brian, Rangel, ¿quién más? Y Romo. Rangel Romo, bien, fíjate que, bueno, hasta la de la hormiga, ¿no? Que la gente gritaba que quería la hormiga ahí en el último cambio, no se dio, ni hablar, es parte del profe, pues tiene su táctica y tiene lo que tiene que hacer, lo sabe, ¿no? Y mucha gente por ahí le da la opinión y lo critica y le dice, pero al final el profe es el profe, ¿no? Digo, me pasa a mí acá en mi equipo de la liga, ¿no? Me dicen que hago un chorro de cosas y termino haciendo lo que yo digo al final del día. Ahí se van a manifestar varios, pero es parte el profe hace lo que él dice. El profe hay que hacerle caso y lo que él dice está bien. Si se equivoca, bien, y si no, pues qué chingón. Pero te digo, o sea, el recibimiento, regresando a la pregunta, el recibimiento es muy chingón, o sea, cuando al Tala pues, dan la alineación, pues el Tala, pues el uno, ¿no? Portero. Romo, Piojo, Brian, sí jugó Brian, se inició también. Bien, todo bien, y después pues la porra hacia ellos, ¿no? O sea, el ímpetu de la gente de Chivas
digo, ahí no sabíamos quién era Chiva y quién no, pero Sí. la mayoría deben de haber sido de ahí, de Jalisco, Me ¿no? imagino. Pero no, muy chingón, todo bien, o sea, están siendo bien recibidos en todo, digo, al rato ya andaremos en ese tema de Roberto, que hoy en día ya la crítica se fue para otro lado, ¿no? Así es. Todavía hay alguno que otro ahí medio que se cayó de Despistado. que se cayó de chiquito y se pegó duro en la mollera, ¿no? Hay varios, hay varios. Hay varios. ¿De dónde cree que había más afición contraria? O sea, que hubo más sudafricanos, más chequios, más no sé cómo se dice. Fíjate, o más checos, ¿no? Pues checos, los Sergios, ¿ah? sí. ¿O qué? ¿O Sudáfrica, Chequia o Corea? Corea. Yo sí, había más de los sudafricanos, fíjate. Creo que había más porque en el Akron, bueno, en el Estadio Guadalajara. Sí. No, hombre, chingo. O sea, México dominó ahí, coreanos se veían, pero yo siento que 5 de cada 10 coreanos que andaban traían la playera de México. Así te lo digo, o sea. Siento que hay mucha comunidad coreana en la República, sí. ¿no? Por todo ese tema de fábricas, Sí. todo el tema de la manufactura, pues. Entonces siento que por ahí vino el asunto, pero sí había mucho, se veían, y es que el tema es que no puedes diferenciar, dices, bueno, este güey es coreano, es japonés o es chino, sí, ¿qué chingados? Salvo los que traían playera, pues son Ya. coreanos, ¿no? Pero sí siento que Sudáfrica, había mucha gente de Sudáfrica, fíjate, en la inauguración. Siento que también a lo mejor porque el primer juego fue la inauguración. Claro. Entonces como que sí se dejó caer mucha bandita de Sudáfrica. Fíjese que yo cuando fui al repechaje, el de Congo, Jamaica, había mucha gente de Congo. O sea, había como separados, ahí igual en el Akron, Ajá. pero una sección que estaba casi llena de puros, dije, oye, ¿y venir de Sudáfrica hasta acá? Sí, no. Digo, bueno, el Congo de Sudáfrica, Aquella zona. va a ser una lana. No, Bueno, debe ser una lana y estaba, o sea, sí una sección había mucho con mucho de aquel congolés, rumbo, mucho de aquel congolés, rumbo. no sé cómo se diga. Sí, pero te digo, o sea, sí, yo siento que en Sudáfrica fue lo que más bandita se veía y se nota, pues, ¿no? Pues digo, como que son también más escandalosillos. Sí, también les También, encanta. a lo mejor eran ¿No menos. llevaron las bubucelas ahora? No había, pero ¿No? a lo mejor eran menos que los otros, pero el escándalo que hacían parecía que era un Sí, chingo. sí, está bien. Y los de Chequia, o sea, no había tantos. Sí había un buen grupo, de hecho por ahí tengo unos videos que luego voy a poner ahí A circular. en algo que voy a hacer por ahí también más adelante. Ya te estaré avisando. Muy bien. Tengo ahí unos videos por ejemplo, se me figuraba como esas películas que hemos visto de hooligans, Ajá. de que estos no eran hooligans, obviamente, ¿verdad? Pero, o sea, así como van, ¿no? Que van los cánticos, sobre todo, los cánticos, muy diferente a lo que están acostumbrados. Ajá. Ese cántico, no sea alargadito, ¿no? Que avientan ahí, que no sabes qué chingados digan, es otro idioma. Pero ese cántico y pues quitándose la playera y todo el rollo, ¿no? O sea, como que traían un ambiente chingón, pero eran muy pocos. Eran muy pocos. No Los se checos. sentía No. nada que ver, nada. No, pues, ¿verdad? cuando empezaron a gritarles ahí en el puente ahí de Acoxpa, llegando a la Azteca, eran unos 300 que iban de checos, más o menos. Y 300 es un chingo, ¿no? En cualquier lado. Sí, claro. Pero en el Azteca, pues 300, pues, no es nada. No representa. Iban todos juntos, iban con sus cánticos, la playera, y ahí tomaron de rehén a una camioneta del servicio público de la basura y ahí andaban los güeyes echando cotorreo. Pero había un grupo de mexicanos arriba del puente como de 100. Ujú. Ya después ahí pues escuchó más el Chequia va a probar, el Chile Ah, Nacional, sí, entonces, sí, rollo, ya. entonces, ya opacaron su cántico Sí, sin pedos, no. pero en buen cotorreo pues, ¿no? Sin violencia, No, ni nada. cero, o sea, todo muy chingón hasta ahorita. Sí, también esa parte he escuchado muchas opiniones y visto videos de que el ambiente en México ha sido, tanto en México, Guadalajara, Monterrey, o sea, excelente el ambiente mundialista que creen increíble cómo no le dieron más partidos, ¿no? Obviamente ya estaba pactado que Estados Unidos, México, Canadá, Sí. y pues la infraestructura y el dinero y todo lo que se mueve a Estados Unidos, pero en el tema futbolístico, en la cultura del fútbol, que haya dado tan poquitos partidos Sí. en México, híjole, ¿no? Pues yo siento que muchos a lo mejor nos damos por bien servidos con los 3 juegos de México y con el que sigue, y pues muy probablemente yo siento y tengo fe y la confianza y todo el rollo de que vamos a avanzar otro más y otro más y otro más. Pero a los que le quedan a México, en México, siento que está bien, ¿no? Digo, pero a lo mejor también,
pues a lo mejor no creían los organizadores, ¿no? En el tema de México por muchas otras Sí, cosas externas al tema deportivo, claro, ¿no? sí. Que digo, este no es el medio ni mucho menos, pero pues ya se vio que no, o sea, todo no, al todo el mundo hace tregua, ¿no? En este tipo de sí, cosas y justo, vamos a disfrutar del fútbol, ¿no? justo platicaba con una persona que no es tan futbolística, que decía, ¿cómo? O sea, va a haber ¿cómo se dice? Los maestros, las huelgas, todo lo que va a haber. Le digo, eso ha pasado en todos los mundiales. En O todo sea, el en mundo. cada país, pues tienen algo mal que quieren arreglar o lo que sea, en Sudáfrica, en Brasil, en Qatar, ni digamos. Sí, sí, Digo, sí. o sea, es algo mundial, pues algo que no, pues que un evento mundial como el mundial de fútbol se haga, no significa Que no haya que no problema, haya ¿no? En problemas, el ¿no? país como Digo, tal. porque si no, pues no se haría ningún evento de cualquier índole, Sí, porque pues hay problemas. no, y justamente lo comentas bien porque ahora, ¿no? O sea, todas las gentes que organizan los movimientos de cualquier índole, y digo, yo no estoy en contra de ninguno, ni mucho menos, todos tienen su derecho a manifestarse, ¿no? Digo, lo dice nuestra constitución, ¿no? Ahorita les digo la Ah, sí, constitución de lado si a lado, si quieren. quieren también. No nomás de fútbol, ¿sabes? Lo dice la constitución, ¿no? Todos somos libres de expresarnos y de manifestarnos sin llegar a temas violentos, ni mucho menos. Pero sabemos que son los momentos que aprovechan esos movimientos, esos grupos importantes también, que Tengan tienen más visualización. que tienen fundamentado por qué lo están haciendo, ¿no? Claro. Y saben que es el momento de que tienen, o sea, están a la vista del mundo, como pues es el mundial, ¿no? A la vista de todos y ejercen esa presión que, digo, ojalá se les apoye a lo que quieren, ¿no? O ganen algo de las muchas cosas que piden. Pero pues es parte del show, ¿no? O sea, lo acabas de decir, digo, en Estados Unidos no es la excepción, o sea, también hay problemas de todo, digo, ahorita con el tema de Irán y todo ese rollo, ¿no? Sí. Entonces, y aquí el tema diferente es que México se caracteriza por ser bien pinche solidario. Sí. Aquí alguien tiene bronca y ahí vamos a ayudar. Sí. No nos ayudamos con nuestros problemas, pero sí, Sí, queremos pero, ayudar a los demás, ¿no? Pues ahorita Venezuela, ¿no? Yo creo que ya mandaron a los Bueno, pasa ese detalle de Venezuela, los topos. cascos blancos o Los topos, topos. no sé qué, creo que sí. Sí, todo el grupo ese de reacción que hay desde cuando nuestros desastres que hemos tenido aquí Acá, también sí, cabrones. claro. Digo, y qué bueno, ¿no? Que rápido se movilicen por ese tema. Digo, qué malo que pasó justamente en fechas mundialistas, Sí. pero qué bueno que la comunidad o la sociedad a nivel mundial está apoyando también, ¿no? Sí, ahorita como lo decía el tema de, o sea, qué difícil, ¿no? Lo del tema de, que bueno, que a lo mejor en México los podemos, acoplarnos más o ayudar a la gente, pues todo este tema político de Irán, por ejemplo, que decía, no pueden estar en Estados Unidos, se tienen que regresar, dicen, no, la neta en Tijuana nos han tratado a toda madre, nos han, pues súper bien México, dice, no es posible que no podamos tener un buen torneo por el problemas externos políticos Sí. que hay, ¿no? Y aquí, bueno, medio meme o no, recibiendo a Sudáfrica con el son de la negra, ¿no? Dices, o sea, la idiosincrasia y todo lo que quieras, y obviamente no se da en un tema racista ni de criticar, sino, vamos a echar el cotorreo. Se hace desmadre, Y, ¿no? ajá, Yo, sin, por sin ejemplo, afán de agredir a nadie, pues. No, porque es parte del pinche folclore Ajá. mexicano, ¿no? O sea, yo me río del moreno, para no decir otra cosa, Sí. ¿no? Me río del que tiene o sea, que tiene un pie mal o sea, y hacemos broma y digo, ¿cuánta banda no hay que por ahí no le falta alguna extremidad, ¿no? Sí, Inferior sí. y ellos mismos hacen el desmadre, güey, o sea, de que aquella finta acá de Sí, la patadita, sí. yo he visto un chico de videos. Y tengo amigos que tienen cierta discapacidad y no, o sea, otro rollo, ¿no? O sea, la neta que sí, en México vemos todo con De otra un manera, de pinche humor, muy si hasta de la chingón. muerte dicen, ¿no? Y nos burlamos. Nos burlamos de la muerte normalmente. Y no, se hace un desmadre, o sea, y eso al final al aficionado que viene a divertirse o que va a divertirse, o sea, le agrada y le gusta. Digo, ¿cuánto no hemos visto ahora en redes toda esa gente que está brincando a Estados Unidos acá, allá a Tijuana, por ejemplo? Sí. Que digo, pues la frontera está en corto y Tijuana se puso las pilas, la gente de Tijuana, y pues Acá hicieron su los- fanfest ahí sí, chingón claro. y ya ampliaron ahí toda la sección y creo que ya cerraron ahí los lugares esos bien famosotes y Esos que dicen sí, que sí, por como allá, que dicen que hay por allá
y ya lo cerraron para que ahí la gente vaya a convivir Claro. también y los dejen ir las señoras a sus maridos, ¿no? Sin problema. Sí. A ver fútbol nada más. Y este tema de que le están quitando el fútbol a la gente, ¿cómo ve? Del tema de los boletos tan caros que ha habido y todo este rollo. Híjole, o sea, por lo que estaba leyendo es que se aumentó en un 500% el precio de los boletos de Qatar para acá. O sea, ni siquiera el doble. O sea, 5 veces. El precio. O sea, Del acceso al estadio. el acceso al estadio. Es que hay un tema bien chingón ahí que ahorita sígueme preguntando, ahorita te voy a decir cuál es mi opinión ahí. Está chingón, ya lo he platicado ya lo platiqué con un amigo ayer justamente. Ok, tocaron por ahí, pero bueno, vamos en los estudios, están cerrados ahorita los estudios. Sí, ahorita no estamos para Ahorita, nadie. por favor, no estén molestando. Pues bueno, vamos a... Parece que les dijimos Sí, molestia. pues que se toca la otra vez. Para bajar el tema otra vez al fútbol, ahora sí que el tema que habló ahorita del Piojo. Mucha gente cuando empezó, bueno, no sé si desde que está Aguirre, tengo que hacer memoria, usted recordará más. No sé si desde que llegó Aguirre el Piojo esté jugando esa posición. O sea, desde que nombraron a Aguirre, que sí fue el proceso de 4 años, ¿no? De Según Aguirre yo. no fue menos, fueron 3 ¿También años. fue bomberazo? Sí, llegó después de quién fue Jimmy, ¿no? Ah, Sí. que al Jimmy le habían prometido que se Sí. iba a quedar y Sí, no, sí, a sí, ver, todo se que para acá, Jimmy se a aventó la empezar. Copa Oro, ¿no? Y la ganaron. Ajá. De hecho, que en esa Copa Oro, que fue hace 4 años, justamente, Ujú. un poquito menos de 4 años, que justamente llegó, estaba el Jimmy, y después de que le dieron las gracias al profe Martino, Sí. y y llega, ahí, por ejemplo, Roberto hizo ¿cómo se puede decir? Un proceso con el profe Jimmy, pues fue los Olímpicos de menores, y luego ya cuando llega el profe Jimmy, pues también lo empieza a llamar, pero en esa Copa Oro, que ahorita recordamos el año, Roberto no sale en la lista, en la última lista para la Copa Oro, Ujú. y creo que ahí por una lesión de Alexis Vega, suben al Piojo, León. de hecho pues es el primer torneo oficial que el Piojo ha utilizado la 10, Con la 10. la número 10, porque entró por Vega. sí, porque Alexis lo tenía, que es el que trae la 10 de hace un buen rato. Entonces el Piojo se sube de última hora por la lesión de Alexis y le dan la 10. Y ese torneo es oficial y es el único que ha jugado con la 10. Ajá. Ganan la copa y justamente iba a seguir el Jimmy y ya no sigue. Siempre ya sí. Y luego después, pues ahí entre que sí que no, llega el profe Vasco y empieza esa función de Roberto, que era la pregunta que me hacías, por la banda derecha, que hoy en día pues se hace mucho ese tema, ¿no? Que el zurdo juega por la derecha y que el derecho Sí, juegue por la enganchar izquierda. para el centro. Que muchas selecciones y equipos lo utilizan Sí. así. Pero, por ejemplo, si te fijas, en esa función que hace con el profe Vasco hoy, que está más marcada que antes. Por eso preguntaba, porque yo no recuerdo No lo utilizaba tan así. Ajá. Pero hoy está muy marcado los últimos meses. Y por ejemplo, pero eso venía haciendo con Milito, por ejemplo. Ya más interiorizado. Ajá. Ya no tan exterior. Sí. Y por ejemplo, Roberto se caracterizó por jugar más por fuera Sí. con Necaxa, Con Cruz o con Azul. Celaya, por ejemplo, Celaya volaba por la banda, ¿no? Sí. Cuando llega a Pachuca también por la banda, que era, pues en Pachuca, pues Y del lado izquierdo. Y del lado izquierdo, Ujú. que era pues, el Piojo era la banca del Chucky, por Ujú. ejemplo. O sea, Sí. entonces jugó muy poco en Pachuca, pero cargado a la orilla. Ujú. En Necaxa, por lo mismo con el profe Ambriz, volaba por esa banda, Sí. pero ya por la derecha. No, ahí el profe Ambriz lo utilizaba por los dos lados. De repente por un lado. Dependiendo. Con el profe Ambriz, no sé si te fijabas tú o has visto, cambia mucho, los está Los cambiando cambia de lado. dentro del mismo juego. Llega a Chivas, a Cruz Azul, perdón, y también por la banda, cargado a la banda, pero ya en Cruz Azul ya interiorizaba mucho. No sé si por ahí hay un chingo de goles que entra, ya llega y hace diagonal hacia Sí. adentro en 3/4 de cancha, no a línea de fondo, sino en 3/4 de cancha y ahí ya interiorizaba. Enganchando y... Pero sí muchos goles los hizo cargado a la banda también, que entraba Sí. con madres y entraba chingón. Pues ahí con Elías Hernández, que le hicieron muy buena mancuerna, por cierto. Y Elías jugaba más interiorizado y el Piojo Ya, más abierto. El más joven lo abrían. Sí, exactamente. Sí, claro. Y Elías es esa función, Sí. pero ofensiva.
Sí, claro. Pero hoy también eso, Adrián, está muy chingón y muy interesante porque es una pinche función muy cabrona. O sea, juegas de medio interior, volante interior, no sé cómo Sí, le como le nombran, llamen ahora. ahora todo, Sí. pero más defensivamente. Pero a ver, güey, no se te olvide que tienes que ir a atacar. Sí. O sea, entonces este güey anda vuelto más de lado a lado. Y hace rato me hiciste una pregunta de cómo veo yo el juego del Mundial, por ejemplo, los juegos. Y me enfoco mucho, justamente lo sigo mucho. En la tele, pues te pasan las tomas donde va la pelotita, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, tengo esa costumbre desde que Roberto juega profesional y voy y tengo la fortuna de los estadios. O sea, lo sigo mucho, porque luego sí le hago ciertas observaciones. Oye, pues siento que por ahí acá y por ahí está. Y entonces lo sigo mucho. Yo veo el pinche desgaste y digo, no, se le va a pedir prestada a la madre esa que les ponen abajo el chip, a ver cuánto corre. Y entonces ya no hubo necesidad porque sacaron la estadística hace poquito. Y se estaba recorriendo 20 kilómetros Sí. de los dos juegos primero. Es un chingo de kilómetros. Los Juegos del Mundial. Sí, de los Juegos del Mundial. Okay. O sea, fueron 20 punto y cacho kilómetros. Él, porque lo veo mucho. Y hay otros que también hicieron el mismo kilometraje. Sí. El Lira, por ejemplo, también. No, Lira también. Entonces, ahí están haciendo un desgaste muy cabrón que muchas veces en las pantallas pues no se ve. Lo ves en el estadio y a lo mejor también mucha gente en el estadio no lo ve porque pues, está viendo a todo, ¿no? Y el juego, bla, bla, bla. Y yo pues sigo mucho a Roberto. Y yo a veces, ¿por qué ahora? ¿Por qué está acá? Acá ya está ya. Sí. O sea, ya cruzó, ya cerró, ya tiró, ¿sí? Ya retrocedió. O sea, sí estoy viendo mucho eso. Entonces, esa posición está como que muy cabrona, pero muy interesante. Porque casi nadie la utiliza así. No, y es interesante porque tú ves la alineación y es el extremo derecho. Sí. Entonces tú piensas el extremo derecho, pegar a la banda si quieres, le dan la pelota, encarar y buscar el centro o engancharse adentro y pegar, ¿no? Correcto. Y de repente ves que está casi pegado a Sánchez, por ejemplo, sí. ¿no? Y no sé, a lo mejor va a sonar muy mamador, pero no sé si lo escuchaba cuando Benzema decía, yo juego para los que saben de fútbol. Okay, sí. Y sí, o sea, hay mucha gente que lo critica o que dice, es que él debe estar atacando, ¿no? ¿Él por qué está atrás? Y como usted dice, a lo mejor está cumpliendo un rol que Aguirre le está pidiendo. Tal cual. Y, güey, si te dicen tienes que hacer esto, y aparte lo hace bien, porque bueno, eres el extremo, pero no dejas que ya sea el lateral o el extremo contrario ataque. Entonces, pues se anulan si quieres, se anulan sí. Y pues ya por esa banda no, a lo mejor no prioriza a lo mejor Aguirre el que no te ataquen, a yo atacar. Entonces pues lo hace bien el Piojo y hubo una jugada contra Sudáfrica que yo le decía a mi esposa, le digo, es que eso es lo que no ven. Una jugada que creo que ya se iba a acabar el primer tiempo y el Piojo regresa casi a línea de fondo y lo encara no sé si es el extremo lateral, y le quita la pelota. ¿No? Se queda tirado. Ajá, se queda tirado y le digo, eso es lo que no ven, o sea, eso es lo que él tiene que hacer como un jugador, ¿no? Y digo, pues es que mucha gente piensa, y luego como usted dice, o como lo hemos platicado, roba el balón ahí, y se viene el contraataque, y entonces llega a línea de fondo otra vez al ataque, y quieren que encare, pues ya te echaste una corrida del campo 2 veces, pues te dan la pelota y ya no, a lo mejor ya no te da para encarar, a lo mejor tiras un centro o asistes, ¿no? Retrocedes, y entonces es lo que la gente dice, ¿por qué no tira el centro? ¿Por qué no engancha y tira? Pues porque vengo de hacer un recorrido grande, o sea... O sea, ¿a qué hora, en qué minuto cayó el tercer gol de Cotachequia? En el 90 más 4. Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el 90 más 4, después de un pinche juego, sobre todo el primer tiempo, muy ríspido, muy fuerte, muy físico con los checos, que es ese fútbol pues europeo, no nomás de los checos, no, muy físico, muy aguanto, muy de repente esas verticalidades muy cabronas que mandan el balón largo y van porque son fuertes y son rápidos. Pero en el minuto 90 más 4 cae el gol de una jugada que había estado a la ofensiva Chequia. En el área de México, que al final pues el que despeja es Memo Ochoa. Sí, que la asistencia. La preasistencia, ¿no? La preasistencia. Y justamente lo vuela a Memo Ochoa y cae al Piojo, le bota y de cabeza se acomoda el balón, se la filtra a Santi. O sea, a lo que voy es, no estoy narrando la jugada como tal. Bueno, a ver si me contratan de narrador. Se acomoda con la cabeza, Santi le marca el pase, porque Santi se lo marca con la mano, Roberto lo ve y se la pone ahí. Santi pues llega ahí un poquito, se adelantó el balón.
Pero lo que voy es, viene una jugada de ofensiva del rival donde Roberto estaba en su área. En la defensa mexicana. Y termina asistiendo a Fidalgo, güey. ¿Sí me explico? O sea, Sí. en el minuto 90 más 4. Sí, o sea, ve el pinche desgaste y todavía tuvo la condición y las ganas y la fuerza de hacer ese pique. Cuando ya o sea, Santi está bien, ¿no? Sí. O los mediocampistas que estaban más ahí, pero todavía dijo, ya, yo no voy por ese balón, vamos 2-0, minuto 90, como para qué voy y pido la bola ya. Claro. Me aguanto y ponemos a Sí, reacomodar agarramos el la equipo. pelota. Sí, pero se todavía tuvo ese de marcar el pase, no sé si le marcó el pase a Ochoa, porque eso ya no recuerdo haberlo Sí. visto, porque muchas veces pasa, ¿no? Que vas vuelto mares y le estás marcando, acá voy. Sí. Y esa es otra de las cosas que hace mucho, que me preguntaron, ¿por qué no saltan, por qué no van entre líneas al pase largo? Y por ejemplo, Roberto siempre está haciendo eso. O sea, lo que ves que corre y va bien, pero en la cancha, el día que tengas esa oportunidad, te vayas a un estadio a verlo, espero del Mundial, la final. O sea, está marcando el pase. Sí. Cuando lo tienen en defensa, que salen jugando, él está cargado en la línea en la línea de fuera del lugar del rival y está marcándole el pase. Y hace unos pinches piques y de repente ya no lo ven y retroceden el balón y ya regresa. Sí. Y se vuelve a acomodar y otra vez y vuelve a hacer el pique. Obviamente, pues, es el esquema de juego. Y si lo mando o no lo mando. Y bueno, y lo que dice al 90 más 4. Bueno, esa. 3 partidos de titular, los 3 partidos creo que los ha acabado. El de ¿El Corea, de Corea, no, no? Corea salió de cambio. Pero yo decía, Pero el 70, 70. ya cuando gana el segundo, todo el mundo dijimos, pues va a rotar al equipo, le va a Sí, dar sí. descanso a los que... Y no, y, o sea, eso dices, a lo mejor es de la confianza del Vasco, ya nos dimos cuenta, Sí, no. Sí, pero, o sea, a lo mejor te estaban dando una semana de descanso que dices, bueno, Sí. te puedes recuperar. Pero Pero- aún así aventarte los 3 partidos así, y seguramente con Ecuador, que también son... No, son bravos los Son bravos y ecuatorianos. está corriendo. Y yo muy creo- físicos. Y se va a aplicar, yo Madre. creo que la misma, ¿no? Pero te digo esa, o sea, a mí me causó, o sea, en ese momento, pues no lo aprecié, la pinche euforia y la bañadera con cerveza y todo el rollo. No aprecias ese, pero ya después que lo Sí. analices, dices, güey, 90 más 4. Y se aventó ese pinche pique, o sea, marcar el pase a Memo se la pone también a toda madre. Sí. Y él la controla, ve, observa. Y todavía aparte de todo, lo que te digo, o sea, desde cualquier momento, después del 90, vas ganando 2-0, pudo haber no ido a esa jugada. Ujú. No, Sí, controla ya. el balón, salimos jugando. Pero va y le marca el pase, se la mandan, la toma, la controla, va, le manda el pase a Santi. Otro momento donde pudo haber dicho, ya, que la termine Santi o que no la termine, ya no es mi pedo. Va Sí. y le cae el rebote y asiste a Fidel. O sea, y a mí después lo analizo después, hasta la fecha, y digo 90 más 4 y todavía vayas eso, dices, o sea, qué pinches ganas, o sea, el desgaste físico es su chamba, ¿no? Sí. Y dices, para eso te entrenas, para eso trabajas, está chingón. Pero aparte de todo, o sea, qué manera de ponerse la playera, ¿no? O sea, Sí. y estoy hablando de él porque estamos hablando de Claro, mí y de sí, mi claro. hijo, ¿no? Pero, y así te puedo mencionar a varios, pero de él en particular, o sea, qué manera de ponerse la playera. O sea, repito, o sea, ya vas 2-0, bien pinche fatigado al minuto 90, o sea, como para qué arriesgas más de la cuenta, ¿no? Y Y- aún así tuvo las ganas, el carácter y las formas de hacerlo bien, ¿no? Y incluso, pues está la gente que vemos el fútbol, pues nos llevamos mucho también por lo que dice la gente, ¿no? Sí. Los narradores, los analistas, todo, porque quieran o no, lo sigue mucha gente, Faitelson y el que usted me diga, si ellos dicen, no, jugó mal, el otro La día pinche en la raza ahí va. oficina, en la escuela, Que ni vieron jugó el mal, pinche partido, jugó ¿no? mal, jugó mal. Sí, sí, sí. Entonces hubo una, porque creo que en VIX es TUDN, donde el Piojo hace una jugada así y dicen, es que eso es lo que tiene que ser el Piojo. Y de repente cambia la narrativa, ¿no? De repente todos al otro día, no, es que el Piojo, güey, ayer dijiste que no valía madre, ¿no? Y hablo del Sí. Piojo, pero si quiere Lira, si quiere Edson, Sí, el que sí, sí, quiera. sí, sí. No, es que nosotros hablábamos cuando platicamos, nos daba miedo Edson porque decíamos, es que no ha jugado. O sea, sobre todo por la falta de ritmo, ¿no? Ajá, De que es venía que- sin jugar, ajá, que ¿cómo? teníamos ese de que sí puede estar, no puede estar y cómo va a estar, ¿no? Ajá, y esa es la narrativa también, es que no ha jugado y lo va a convocar y toda la gente, no, es que no lo ha convocado y no por hacernos más ni nada, pero decíamos, nos da miedo eso, que, Sí, sí, sí. o sea, obviamente es un gran jugador. Pero era porque todo. lo escuchábamos porque no sabemos el día a día cómo se ¿Cómo estaba estaba? preparando Edson, güey. ¿Sí me explico? Y lo vemos y dijimos, güey,
parece que no estuvo lesionado. Sí, que estuvo en ritmo No. todo el pinche año de su liga, ¿no? Porque decíamos, le va a quitar el puesto a Lira, que Lira anda No, súper anda bien. bravo ese chavo también. Y parece que no se lo va a quitar. Pero bueno, estamos ahí Con ese análisis. con ese análisis. Del Piojo, estamos hablando del Piojo. Una también muy curiosa que me daba, creo que fue contra Corea. Que regresaba el Piojo, parecía él el lateral derecho, que incluso Jorge Sánchez de repente como que se perdía. No sé si lo como que decía, cabrón, ¿a quién marco yo? ¿A quién me toca a mí? Porque, y no sé si también porque no le tienen tanta confianza a Jorge Sánchez o qué, pero de repente Jorge Sánchez como que, cabrón, ¿qué hago? Porque el Piojo estaba casi al lado de él. Fíjate que yo, por ejemplo, he estado intentando analizar ese esquema del que tanto estamos hablando, o sea, esa posición. Lo interrumpo porque dice Fernando Dur, saludos Don Memo, saludos Adrián, excelente entrevista. Se es todo, mi Fer, saludos, porterazo el Fer Dur. Gracias, mi Fer. Me estaba diciendo entonces, Don Memo. Sí, de ese esquema de Jorge Sánchez con Piojo, o sea, con esa banda. O sea, yo siento que el esquema que no entendíamos, el por qué Roberto está tan interiorizado defensivamente, pero ya después vas observando y ves que no es tanto, o sea, porque el profe Vasco, de hecho me puse, después del primer juego, a recapitular un poquito ahí con YouTube y todo ese rollo, o sea, los equipos del profe Aguirre. ¿Lo hace constantemente con los partidos del Piojo? De revisar videos después. Sí, no, pues eso. me pone un pinche regañador mi mujer porque me la paso 3 días viendo partidos, viendo resúmenes y sobre todo cuando ganan. Cuando pierden no veo ni madre. Sí, cuando pierden no veo ni madre. Y luego va porque están ahí chingue, ¿no? La banda con el Piojo y todo eso. Los comentaristas y hay uno que otro que tengo ganas de decirles esas cosas. Pero no se los voy a decir. No les voy a dar el gusto de decírselo. Pero te digo, o sea, ese del esquema ese de Jorge Sánchez y Roberto. O sea, como Jorge Sánchez sí tiende a ir a la frente, entonces no es tanto que no le tengan la confianza a Jorge Sánchez, porque el profe se la tiene, pues lo está metiendo, ¿sí me entiendes? También Sino que yo siento que no es que le tenga la confianza a Jorge, que no le tenga confianza, sino que más bien prioriza que no les lleguen por esa pinche banda como pudieran llegar. A ver, Jorge se va, que luego suele pasar, que tus laterales y tu medio ofensivo o si medio interior o exterior, se van los dos, que están en esa jugadita, ¿no? Que la recibe un güey, con Roberto lo hacía mucho en Chivas con Richie, se la pasa a Richie, y sabes que estás en la liga, y sabes, el profe estudia al rival y dice, no creo que me agarren a la contra. Pero en el mundial, mira, te agarran. O sea, en el mundial te agarran a la contra y se acabó el pinche tema. Entonces es que, a ver, va a ir Jorge, pero tú te me quedas, mi chingo. O te me quedas ahí a si esperar. ya sabes que si va a pasar, mejor tú te regresas. Y si ya sabes que si está atrás y viene en ofensiva, tú también, de media cancha para atrás. Olvídate de atacar cuando el rival tiene la pelotita. Por ahí va el asunto. Nada más que, o sea, queremos o la afición o el narrador o el comentarista de repente quiere que México juegue bien bonito y que golee y que gane y que sea campeón del mundo o así. O sea, México puede llegar a la final, ya me estoy brincando, pero puede ser, pero jugando así, ordenado, mi Adrián. Como siempre hemos dicho, México se basa en el equipo. Y en el orden y en el equipo, en lo que hagan todos, o sea, y regresa esa jugada con Fidalgo. O sea, Roberto pudo haber tirado con la derecha. Digo que a veces la derecha nomás lo ocupa para el camión, pero sí ha metido un chingo de goles con derecha. Pero la pudo haber prendido, parado, amagado y tirado, lo que tú quieras. Pero al final, o sea, dijo, no, pues órale, mi rey. Hazte grande en tu casa, Fidalgo. Hazte grande, papi, en tu casa. Pero lo podemos controlar de esa manera, pero al final, ¿de qué habla ese tema, Adrián? De cómo están, güey. O sea, el grupo está tan chingón que dice, aquí no... O sea, no soy individual, güey. Somos un equipo. Priorizo el ganar. Priorizo el ganar y sale, güey. Sale. Podía haberlo hecho, o sea, repito, íbamos 2-0. Sí. Minuto 90 más tanto. Me animo. Si le pegas bien, si no le pegas bien, si la para el portero, el defensa, la abuela, lo que tú quieras. O sea, no pasaba nada. Pero él dijo, no, vamos a seguir jugando en equipo. Y lo ha estado haciendo, le cubre la espalda a Jorge, a Reyes. porque hay un movimiento muy chingón que hacen que me gusta a mí.
Lo voy a implementar en los Pinos. Pero no, tengo acá, no entienden, esto no El entiende. lateral derecho es el mejor, que como que no entienden, no chinguen, Memo. Los que tengo acá no van a entenderlo nunca. Por más que les explique, no van a saber ni qué Hay chingón uno estoy que se diciendo. dice Capi, que no, hombre, no entiende nada, tan grandote y no entiende Sí, no, nada. entonces les voy a explicar. Vamos a jugar así, voy a decir. ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Che, viejo loco. No, pero a lo que voy es, o sea, ese movimiento está muy chingón y lo ves de ahí arriba. Sí. Cuando el rival está empezando a organizar su jugada. Están los dos centrales y el lateral Gallardo por otro lado. Quiñones nada más llega a medio campo por dentro. ¿Sí? Y de este lado, del lado derecho, el tema es que nos van a estar viendo los pinches ecuatorianos y nos van a ver qué pedo. Pero bueno. Hasta mañana sube, entonces no. Ah, ok. Pero están Y ahorita no los dejan usar teléfonos. Estar en vivo. Sí, no dejan usar teléfonos. Pero si lo ves desde arriba del estadio, o sea, es un movimiento que a mí me parece muy chingón. Los dos centrales recorren y Jorge Sánchez se mete como tercer central. Okay. Y el Piojo se mete como lateral. ¿Sí? Y entonces los otros tres de medio cancho, que puede ser Mora, Brian o Lira, el que esté, hacen esos tres ahí y empiezan a topar la media cancha. Okay. Entonces, si no es Roberto el que está tan abierto, se cierra un poco y el que abre esa es Jorge, pero normalmente es Roberto. Y le deja 20 metros al güey ese, al ofensivo del rival. Pero está siempre fildeándose, siempre está viendo. Entonces ese movimiento se me hace muy chingón. Y yo siento que tiene mucho que ver en esa parte defensiva de esos movimientos Rafael Márquez. ¿Sí me Sí, siento o sea, porque es un ando muy chingón que solo se ve en la cancha. Sí. ¿Sí? Hay que estar ahí. Hay que estar ahí porque en la tele, y menos se va a ver porque cuando hacen eso es cuando el rival va a salir en ofensiva. Entonces no lo ves. Y yo siento que contra Corea, por ejemplo, que tiene muy rápido sus bandas, o sea, se vio más marcado otra vez que fue donde jugó Jorge Sánchez. Se vio más marcado porque sus defensas de ellos siempre levantaban la cabeza buscando dónde estaba su extremo de ese lado, del lado derecho de México. Entonces veían que el Piojo estaba ahí ya, y ya reculaba para otro lado y ya salía. Entonces, o sea, siento que todo eso es parte de ese estudio que el profe está haciendo del rival y está muy chingón. O sea, te digo, pero eso solo lo ves ahí. En la TV no lo vas a ver y los amigos comentaristas no van a saber ni de que ellos están hablando para la pinche polémica y de lo demás les vale sombrilla. Sí. Algunos, porque otros sí son muy objetivos. Sí. ¿Ha hablado con el Piojo en esos días de Mundial? Antes, después del partido, porque me imagino que va y luego pues hay muy poco tiempo en lo que pues, están ahí con los familiares y la gente, pero ¿ha hablado con él? Sí, he hablado por mensaje, muy poco también. Ya le dije al güey el otro día que si no traía saldo para ponerle unos 50 pesos de saldo, no me contestó. ¿Trae saldo o no? Si no, para depositarte ahorita 50 pesos. Porque le marco y me dice, su amigo se le ha acabado el saldo y me chingo. Dice, amigo, no trae dinero. Chinga, pues, sí. Ya después me explicaron que así se llama mi plan. Cabrón, que no traía saldo era yo. Pero no, sí he hablado con él. Normalmente siempre cuando hay, digo hoy, hablando exclusivamente del Mundial, pues desde que empezó la inauguración, ya está en concentración chingona para mí, ¿verdad? Y desde antes. Porque lo hago normalmente cuando liguillas, por ejemplo, de su equipo acá en Chivas o en el que ella está. Siempre, cuando hay fase ya de liguilla, siempre le doy su espacio y no le estoy chingando por nada. Y ya el día previo al partido sí le empiezo a mandar mensajes y me contesta la noche, cómo está la concentración y chingón y chavalón y todo ese rollo y platicamos poco y al día siguiente antes del partido también mis últimas recomendaciones, ¿no? Claro. Y mis, pues sí, recomendaciones y desearle que le vaya muy bien. Ahorita con el Mundial es algo similar, antes del partido siempre le mando un mensajito y a veces muy extenso, a veces menos y me contesta, no papá, bien. Después del partido hemos tenido oportunidad de platicar poco ahí mismo en el estadio, porque sí les han dado acceso al final empiezan a sacar a toda la gente y nada más los que traemos un brazalete que nos dan como familia de seleccionados, nos quedamos ahí al final y pues ya los de seguridad pues ven, ya, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Te van dejando y ya cuando casi toda la gente se va, les dan chance de salir un ratito ahí a la grada del estadio.
y pues ha habido chance de platicar ahí un poco. O sea, personalmente, eso. Porque yo he estado viajando pues el día del juego Sí. y me regreso el día del juego. Digo, pues, tengo actividades acá en mi ciudad. Entonces no es como que me quede y Sí. ande ahí buscando meterme a la concentración o ese tipo de cosas que sí hay, ¿no? De repente les dan Hay espacios, pero hay que oportunidad. estar como que ahí, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, como que hay muchas familias que sí que están quedando en la Ciudad de México, por ejemplo, pero porque por lo menos los europeos, pues a huevos Sí, tienen que tiene quedar ahí que, la tiene que familia, estar. Ujú. o los que vienen de otro lado, pero por ejemplo nosotros o yo con mi familia, pues vamos al juego, nos vamos temprano, llegamos, vemos, ahí andamos un rato, esperamos ese momento y más tarde pues nos regresamos. Entonces, y ya para otra convivencia que sí ha habido una que otra, una creo, pues no nos hemos podido quedar porque ha sido más tarde en otro horario, entonces como que ya no hay ese espacio, ¿no? Entonces, o viajas o te quedas Los o horarios qué no rollo. concuerdan. Sí, digo, yo tengo actividades bastante importantes también acá que tengo que atender, ¿no? Sobre todo con mis papás, pues Sí. obviamente, ¿verdad? Tengo que estar ahí al pendiente. Claro. Entonces, pero he platicado después del partido, por ejemplo, el de Sudáfrica, que salió, Sí. o sea, totalmente en silla de ruedas, el bueno, ya no podía, o sea, y se vio, no sé si se vio en la En una tele. entrevista también después Sí. del partido dijo, sí, ya estaba calambrado, dice, Sí, ya de no hecho ya podía. estaba. Es que, si sabes cuál fue el tema, güey? Que veo que yo veo que se agarra, güey, y pide el cambio y el profe le vale madre y hace el último cambio, pero él, tú ahí te chingas, quedas, güey, güey. sí. Sí. Y sigue, pero todavía se aventura que otro pique, Sí. y ya, pero ya no, ahí sí ya no iba, Bueno. ahí sí ya como que media cancha y ya, aquí mejor aguanto que no nos lleguen estos güeyes, ¿no? Pero salió fundido y platiqué, decía, no, sí, la verdad sí salí muerto. Papá. Contra Corea, que sale al minuto 70 y algo. Nos dimos al final del partido y digo, ¿qué otra vez saliste? Y dice, no, dice, hoy yo estaba para 90 minutos, tiempos extras y otro partido más. Sí. Entonces, Es que dicen que la inauguración, aparte, el ambiente, entonces todo, que fueron los que platicando, agotó, platicando ¿no? un poquito con él, me dice, es que en la inauguración justamente, dice, y es una realidad, o sea, el nervio de la inauguración, de la presión del primer partido, Protocolo. del protocolo, o sea, todo se alargó bastante y Sí. aparte uno también, esa sensación de tengo que hacer las cosas bien, hace que te tenses y que el desgaste físico sea pues al doble casi, ¿no? Porque no la quiero cagar. No, y el escenario, me imagino, ¿no? Exactamente. Uno cuando juega aquí en Los Pinos una final algo y te van a Los ver Pinos Tragaza 100 FC. personas, Sí. ¿no? De repente, ay, dices, ay, están Ah, esa gritando, final, había están 100 personas en el sí, bonito, ¿qué? están gritando o así, ¿no? Imagínense 80 Corazón y en la otra tantas. liguilla, se te fue el rollo, ¿verdad? Por la gente que ve y ya me estás diciendo, y luego me echaron la culpa que porque te saqué. Yo te vi mal por Y tanta afición, tanto grito. que corrí toda la banda que me tuvo que sacar, ¿no? Pero te digo, entonces sí fue como que, o sea, el entorno hace Ujú. que el desgaste sea más cabrón. Sí. Cuando hay un entorno más complicado. Sí. No hostil ni mucho menos, porque No. el apoyo era para ellos, pero sí esa presión de decir tengo que hacer las cosas bien, porque que la liberas totalmente cuando el triunfo cuando se te da el triunfo y que dijiste ya chingue, estoy del otro lado. Entonces, aparte de que liberas tensión física, liberas presión emocional y lo demás pues viene solito, Sí, ¿no? O sea, sí. juegas chingón y ya libre. Sí, me imagino que el segundo partido, ya habiendo ganado el primero, y bueno, los de Chivas jugando en el Akron, Sí, algo no. que más, como decía, están jugando en el patio de su En casa, el patio a de lo su mejor casa. ya no era, obviamente es la presión de jugar un segundo partido del Mundial, pero diciendo, bueno, ya ganamos, No, o sea, ya es estoy la en confianza. casa, ya tengo la confianza, como dice, puedo jugar otro partido casi Puedes casi hacer ahorita, otras cosas. ¿no? Pues muy bien, nos vemos, ya llevamos casi 50 minutos para cerrar este episodio. 50,000 conectados, ¿o cuántos tenemos? Ahorita 500 likes y ahorita en TikTok nada más hay 5, pero ya nos dejaron 500 likes, ¿eh? Ya, ¿Ah, sí? ya ¿Ah, rompimos, aquí está, 500 likes en TikTok. Gracias a los que se han conectado a TikTok, conéctense para que 500 likes en likes TikTok. en TikTok, en el live, en el en vivo. Sí, sí, sí. Y saludos Don Memo, excelente mi Adrián, dice Toño López. Ah, eso es todo, Toño. Saludos, mi Toño. El nuevo Capi, digo, sí, con lo que No, sigue. aquí no vamos a entrar en polémica porque el otro el Capi nos ha de estar viendo. El Capi, que es el hater número 1, no se ha manifestado, ¿No? Y es el que más duro estuvo preguntando, pero bueno, ¿No se ha conectado? no se ha conectado, parece que no. O no se ha manifestado. A ver si ahorita. Lo han de tener regañado. Ya sabe cómo Sí, es. ayer se tardó mucho en el tercer tiempo y ya Sí. están ahorita trapeando y barriendo y le Sí.
Dejé por ahí en Instagram que le mandaran unas preguntas. Ok. Me parece que con esas preguntas cerramos este episodio. Sí, claro. Con la idea de que si... Falta un tema que hace rato no lo avanzamos, lo del tema de los boletajes. Pero bueno, acabamos y Sí, cerramos sí. con el boletaje. Es que ese está chido. porque- O, ¿qué le parece si tenemos ¿Segunda parte? segunda parte? Tenemos segunda parte. Vamos a acabar las preguntas y vemos. A ¿Le ver, parece? Sale, me parece. Vale. Bueno, me hicieron muchas preguntas que Ajá. voy a omitir Ok. porque digamos que son más personales Ok, o ok. de WhatsApp. De o- desmadre, pues. Sí, Ok, ya está. que bueno, no, ahorita en este podcast no vale la pena discutirlo, ¿no? Sale, ya está. Entonces, el primero, fíjese, me preguntaron qué tan complicado es o ha sido que llegue a debutar el Piojo. Dicen que llega a debutar su hijo. En cuanto a obstáculos, o a veces no le entiendo ni a mi letra, obstáculos o corrupción que pueda haber en... O sea, es cierto lo que se Hablando dice. o sea, debutar desde... Sí, de que a el nivel Piojo, profesional. ajá, como que tal. llegue el Ok. Piojo como, digamos, como salmantino, que decimos, pues es que somos salmantinos, como el Piojo llegó, ¿no? Decimos, Sí, que- sí, porque un güey de Salamanca ajá, llegó. ¿qué hizo diferente o Mira, o sí, sí, en sí. ese tema de si son ciertos todos esos mitos, ¿no? Que se escuchan Pues de... yo voy a decir la verdad, hoy voy a decir la verdad sobre ese tema. Está Nivela. muy cabrón ese asunto de esa pregunta. Pero no, mejor lo dejamos para el siguiente capítulo. ¿Está bien? Sí, si quieres, lo No, dejamos no, en- esa está buena Ajá. porque me agrada y quiero que me hagan de esas. Saludos a Omar, que también fue co-host de este podcast que nos mandó esas preguntas. Ah, ok, Omar, saludos, Omar. A ver, corrupción, difícil, camino con corrupción. Yo voy a dar desde mi experiencia. Claro. Nunca la hubo, o sea, la corrupción nunca hubo. Difícil, sí. Y lo vengo diciendo recientemente. Difícil en el sentido de que parece fácil, porque está ahí bien sencillo. Roberto llega a los 12 años a Fuerzas Básicas a Celaya, de un Se equipo. va de aquí de... Se va de las aprobarse se va de o- las infantiles de Salamanca, de la Liga Petrolera que tenemos Ajá. aquí. De las infantiles de la Baby, creo que es esa edad. Jugó Pluma La Pony. Pony. Pluma Pony Peso Baby. Pluma, era... Pluma Pony Baby. Y se va a las básicas de Celaya. Y Cuando Celaya era qué? ¿Todavía era Liga de primera? expansión. Liga de expansión. O lo que era primera A, ¿no? Bueno, más bien Liga de Ascenso. No, ya no era primera, ¿Ya no A, era ya era primera? Liga de Ascenso. Se llamaba Liga de Ascenso. Ok. Sí, porque se llamó Primera A, Ajá. Expansión. Un rollo. No sé qué rollo, pero en ese tiempo era Liga de Ascenso. Entonces él llega a Celaya, al Celaya en las básicas de Liga de Ascenso, que tenía Liga de Ascenso, entonces competía en una interliga de equipos de segunda división, por decirlo así. Ujú. Entre ellos competían algunos equipos de primera división, que eran como que de los de media Las tabla. básicas, ¿no? Porque, por ejemplo, Veracruz estaba en primera división y Celaya, Veracruz competía en esa liga. Ujú. San Luis competía en esa liga, o sea, de equipos así que hoy son importantes también. Bueno, Veracruz ya no, pero Ujú. sí lo fue en su momento. Sí, claro. Veracruz, San Luis, había un equipo que competía ahí que era las formativas de Sague, por ejemplo, jugaban ahí en Cuapa, en las estaciones de la América, de este lado, pero era como que por zonas también, porque competían del centro hacia la Ciudad Sí, de se México. dividían zonas. Y hasta Veracruz, porque les tocaba jugar con Puebla también. O sea, la categoría estaba interesante. Entonces él llega a esa, que luego ya ahondaremos en el tema, llega a esa categoría, llega a Celaya, 12 años, Adrián, 12 años ahí para toda la banda. A los 13 años ya lo estaban subiendo al equipo de tercera división. Al primer equipo de tercera división, porque había tercera y había un piloto, así, Sí. no sé qué es lo que siempre ha habido. Sí. Pero el primer equipo de tercera división, que lo dirigía el profe Andrés Garza, lo suben al primer equipo de tercera división a los 13 años. Y a los 14 años ya está entrenando en el primer equipo de ascenso, en el primer equipo de Celaya. Ujú. Punto. A los 14 años. Entonces, si tú lo pones y lo analizas, Yo recuerdo tercera, había un tope creo que de 15 años, ¿no? Que el más chico, Sí. o más bien tenía que jugar un menor de 15, algo así. Pero bueno, había Celaya, como Celaya hizo una buena generación de fuerzas básicas en ese tiempo, muy muy bien. chingona. Había muchos jugadores impresionantes que muchos no pues sí llegaron a segunda premia y ese rollo. Pero esa tercera,
Roberto era el menor del menor del menor. O sea, Sí. sí, porque por ejemplo Iván era menor. Iván, mi otro hijo, Iván, hermano del ¿Es más Piojo, grande que el Piojo, Iván? es un año y medio más grande que el Un año Piojo. más grande. Pero él jugaba como menor en ese equipo de tercera. Ya. Todavía era menor. Todavía el era Piojo. menor. Y el Piojo era el menor del menor del menor. De hecho, no jugó mucho. O sea, el profe tampoco así como que lo aventó ahí. Sí. Dale de chingazo a este chiquillo, ¿no? O sea, pero ya vivió la experiencia y jugaba y pues hacía las cosas bien, ¿no? Un año, 14 años, ya está en el primer equipo de 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 ascenso. ascenso. Celaya. 15 años y meses y ya está debutando en el ascenso. Ujú. Sí, 18 años y ya está en Pachuca. Entonces, si nos ponemos a analizar esos temas, o sea, sí hay un proceso muy cabrón, muy rápido. Sí. ¿Sí me explico? Entonces yo podría decir, no, pues es que es bien fácil. Sí, Mi hijo llegó bien fácil. pues vas a los 12 y juegas y que te vean. Vas a los 12 juegas y un subes año al tercer- juegas y después ya estás en primera. Sí, yo puedo decir, pero no, o sea, es de esos casos de uno entre Sí, claro. 1000, ¿no? Digo, le pasó a Iván también, o sea, afortunadamente yo viví esa experiencia con mis hijos así muy fácil, porque así se escucha. Iván también llegó a los 13, un año en tercera, y a los 15 también estaba debutando en Liga de Ascenso. Ascenso. O sea, tienen los dos ahí como que ese... Similar el proceso. pues hasta el récord, ¿no? Porque en los libros de historia de la Ahí Liga de están. Ascenso, Iván tenía el récord del jugador más joven en debutar en Liga de Ascenso, y Roberto pues luego fue y le quitó, Se lo le quitó. quitó a su hermano, el jugador más joven de Liga de Ascenso, en Ya. debutar. Ahí está la historia de la Liga de Ascenso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces, pero no es fácil, o sea, yo les digo a Omar que hizo la pregunta, o sea, ese es un tema complicado desde el punto de vista familiar, ¿hasta dónde como papá lo vas a apoyar? En días pasados me preguntaban, alguien se contactó con mi esposa, una amistad ahí de ella, y dice, oye, dale un consejo a mi hijo que acaba de ir unas visorías a Pachuca y que no se quedó. Ajá. Entonces el niño está muy triste y yo hoy lo digo y lo vengo diciendo, o sea, y no de ahorita, Adrián, de ahorita que estoy haciendo así como que muchas entrevistas y lo entiendo por el tema del mundial de Roberto, que lo está haciendo muy chingón, Sí. bla, bla, bla. Pero lo vengo diciendo ese tiempo, o sea, el mayor consejo y la mayor charla que tienes que tener en ese sentido es para los papás, no para los morrillos. Un niño de 12, 13 años, o sea, se va a agüitar hoy, mañana y Sí. lo va a regresar y va a seguirle dando. Y el que más la vive gacho, pues es los papás. Ya, no va a llegar. O sea, no va a llegar a dónde. Sí. O sea, primero hay que preguntarnos, ¿no va a llegar a dónde? Sí. O a dónde quieres que llegue. Sí. O por ¿Cuál qué es tu dices, expectativa? ¿cuál es tu expectativa? Que tu hijo llegue a ser profesional. O que tu hijo tenga el deporte del fútbol como algo adicional a sus temas académicos. Sí. Y sea un buen chico y un buen adolescente. Sí, claro. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la expectativa? ¿No va a llegar a dónde? Perdón, es que aquí ya finalizó. Ajá. Sí, no va a llegar a dónde. No, sí, a veces se da más la expectativa del papá, ¿no? Del papá, del familiar. Y yo he escuchado, así nunca vas a llegar a ser profesional. Así nunca, o sea, así como, o sea, déjalos que disfruten, carajo, ¿sí me entiendes? Es mucha la presión, tal vez, ¿no? Sí. También. Entonces ahí donde se convierte difícil para el niño. Cuando en la casa también lo están chingui. Ujú. ¿Sí? Cuando el profe les vende más humo que situaciones chidas en la cancha. Sí. Cuando les vende más cosas de presión que tema de que disfruten su entrenamiento. Hay niños que de repente van al entrenamiento y pues ya no quieren ir. Ya no "Ah, disfrutan". por una chinga, el profe me va a regañar. O les quieren enseñar a los 8, 9, 10 años temas tácticos de lo que Sí. hablamos hace rato. Y esto no. Y Ahorita que le no tienes que para vamos a eso. hacer línea de 4, 2, 1, 3 y que... Espérate. Sí, sí. A ver, tú eres portero de una línea de 4 defensas o 5, lo que quieras, pero no, o sea, lo confundes al niño. O sea, hay niños muy listos, sí, pero ese tipo de déjalos que Sí, diviertan. en ese Entonces ahí momento donde se no. convierte difícil el camino. Ok. Entonces, facilítaselo al niño o al adolescente apoyándolo, nada más. Ya. Entonces, bueno, entonces el tema usted de corrupción y todo ese tema. Tema de corrupción, pues es que no... eh, Hoy me escucho un chingo de... Y ahí sí voy a decirlo, y si lo ven y me reclaman, no me interesa. Chingo de personajes ahí, influencers, que dicen, es que no llegué por falta de por dinero. sí, está muy Que famoso o eso. sea, no, platícala bien. Incluso No el llegaste- Ayuno, Briseño, han dicho, no Nada. sé, que yo nunca he visto que alguien pague. Platícala nada. bien, o sea, Sí. no llegaste por indisciplinado, Sí. por huevón. Sí. ¿Sí me entiendes? O porque somos malos, pues, ¿no? No, O sea, ponle que sí hay mucho talento, pero a veces el que tiene talento, es que vuelvo a lo mismo.
desde la casa te dicen, tú eres el nuevo Messi, pues ahí ya valió madre, ¿no? Porque Messi hay uno. Sí. O sea, tú eres Juanito y vas a ser No. Juanito y métele porque Juanito tienen que gritar su nombre en el estadio Exacto, Azteca algún día. exacto. Pero no, o sea, no le metas esa idea, ¿no? Entonces, ese, pues si quieres luego también hablamos de eso. No me mueva tanto el uno porque luego suena y... Es que ya vi que se mete mucho. Hay temas que me agradan más para darle para... También pregunta, ahora como, bueno, no ahora, pero el Piojo que pasó de Pachuca a Necaxa, No. o Sí, de Pachuca, Necaxa y luego a Cruz Azul. Pachuca, Necaxa, Cruz Azul, Chivas. Ay, es que estamos haciendo ahí un cortillo. Listo. ¿Son complicadas las negociaciones entre equipos grandes? Por ejemplo, Cruz Azul Chivas, o llegaron a ser ríspidas, o ya sea entre el equipos o entre el jugador, no sé. No, cuando eres un jugador, le nombran ellos novato o, ¿cómo le dicen? En desarrollo o algo así. Como fue el caso de Roberto cuando brinca de Celaya a Pachuca y así, hasta llegar hasta el cambio de Cruz Azul a Chivas, que ese ya era un jugador importante y había tenido procesos selectivos. O sea, ya ahí ya es otro rollo. Pero cuando eres un jugador novato, no son complicadas las negociaciones. Porque muchas veces por ejemplo, de Pachuca a Necaxa fue un intercambio que le salió fallido a Pachuca, por ejemplo. O sea, Pachuca quería a Edson Puch, ¿te acuerdas? Sí. Que En llegó y la Necaxa. rompió macizo. Bueno, Necaxa se caracteriza por traer jugadores que la hacen chingón, ¿no? Que no valen tanto y que ahí los hacen. Y de ahí que Edson Puch, Pachuca se aferró a Edson Puch y Necaxa, de muchos años para atrás, tenían a mira a Roberto. Desde que Necaxa estaba en Liga de Ascenso, antes de ascender. Ya. Roberto, cuando tenía 15 años, cuando subió, Necaxa era como que su deseo, el Piojo, el Piojo y Iván, de hecho. Por los profes que estuvieron en Celaya se fueron a Necaxa y esos profes los querían a los dos. Entonces, cuando viene ese tema, fue rápido. O sea, el Pachuca duró 6 meses y Pachuca estaba aferradito con aquel y aquellos dijeron, ¿lo quieres? Échame al Piojo para acá. Te lo damos. Órale. Y ahí los negociaciones de lana, ¿no? Entonces, y pues fue rápido. O sea, fue un tema de que lo platicaron y dijeron, sí, tú quieres a yo quiero a aquel. Y todavía ¿A qué edad tenía? Tenía 18. Ya eran 18. Sí, era 18, sí, siendo los 18. Porque yo todavía participé en la transacción de Celaya Pachuca. Eso le iba a comentar porque no sé si empiezan a acercarse promotores y todo, que si es menor de edad, me imagino que usted debe ser representante legal. Sí, representante legal, como tutor y representante legal, o sea, puede tener un representante, pero mientras yo dé la autorización, sí, claro. Eso también, y eso también que tengan mucho cuidado, digo, si las preguntas a lo mejor vienen de papás que tienen niños que van ahí en procesos, con los representantes, porque si se te acerca, cuando el niño ya está brillando y cuando y el club le está dando el valor, no se lo des tú como papá. El club mismo te va dando pistas de que ya ese niño va a ir, puede llegar a otro lado. ¿Sí? Y los representantes se te empiezan a acercar. Yo quiero pensar que el mismo club habla con algún representante, a ver, llégale este güey, porque sí. No estoy seguro, pero siento que por ahí puede ser. Entonces, yo todavía intervine en ese, di mi autorización para que se fuera, porque en ese fue el Inter de cumplir los 18 años de Celaya Pachuca. Entonces, sí interviene uno y fue rápido también, ¿o no? Ni modo decirles que no, como Pachuca, sí, dale, para primera división. Claro. Vámonos. Y después brinca Necaxa y ahí ya, todavía intervine yo, me hablaron, oye, porque seguía siendo como que, era como que la figura de representación. Y hablo con él, pero siempre dándole su lugar a él, ¿no? Hay otras anécdotas, de hecho, que luego las platicaremos, todavía más chico que tuvo oportunidad de irse a otros lados. Ayer conociste a Mark. A Mark. Bueno, Mark, y te platicó algo también, que ya luego platicaremos de Mark. Ahí pues yo también intervine mucho en esa fallido, o ese intento fallido. Esa experiencia, de hecho porque no fue un intento fallido, fue una experiencia muy chingona para Roberto y para nosotros también, o sea, cuando te desprendes de tu hijo que se va, que lo tienes aquí cerquita, 40 minutos y lo ves de vez en cuando, lo puedes ir a ver, o sabes que algo y vas rápido a ver qué chingón le está pasando, ¿no? A ver quién le jala, y a ver quién le pegó el chicle en el pelo, ahí de los compañeros de básica. Pero ya cuando se va a ir del otro lado del mundo, de tu país, ¿cómo le haces? O sea, ya sí sientes ese nudo en la garganta y a los 15 años,
Entonces fue una experiencia muy chingona para todos. Y bueno, regresando al tema, son procesos fáciles las transacciones. Cuando hay de ambas partes hay ganas y claridad. El de Cruz Azul a Chivas sí fue fácil, pero dejando una parte de su corazón en Cruz Azul. Pero fue fácil porque la misma directiva fue la que lo puso en venta al final del día, ¿no? O sea, la directiva dijo, sí, si lo quieren, les cuesta tanto. O sea, la directiva no fue así como que, no, espérate. Pues, no hubo trabas ni... No. Cuando las directivas, y a veces no es que no lo quiera, sino que pues entran cosas, lo que te digo, muchas veces es el intercambio de jugadores. Ya es que se fue Antuna y llegó, entonces es como que... van a llegar a un acuerdo. Sí, llegas a un acuerdo fácil y no se entorpece, ¿no? Y cuando son jugadores de selección, menos. Sí, en este caso, Antuna, Piojo, bueno, los dos estaban en selección, entonces fue como que vamos a ver cómo le va acá y a ver cómo le va el otro para allá. Y la última de Omar dice, porque dice que ha platicado con varias personas también salmantinos, y se cree que no se le está dando la importancia o reconocimiento en Salamanca a un jugador como el Piojo, que por ejemplo ahorita está, no sé si digamos está en su prime o está en top, pero que es titular con la selección, indiscutible, o no se le da, como dijo, la dimensión en Salamanca de un ídolo, puede ser, al Piojo. Fíjate que en mi entorno, al menos en mi entorno familiar y amistoso, social, entorno social, creo que yo escucho, todo lo que escucho, siento que sí le están dando el valor que se merece o que se ha ganado, ¿no? Sí. Que de merecer, pues todos necesitamos, todos merecemos el valor de alguien, ¿no? Que nos valoren por algo. Pero el valor deportivo como figura, como ídolo, bueno, pues a lo mejor eso va a ser más adelante, pero hoy por hoy, o sea, y el tema, y he visto algunos amigos que lo han dicho, y no lo digo yo, o sea, por ejemplo, el Pecas Castro, no sé si te acuerdas, lo hayas escuchado de una persona, un chavo que también fue jugador importante en su momento, el profe Andrés Garza, o sea, que ven y valoran esa parte, entonces te quedas con eso, ¿no? Que esa gente que de alguna manera hizo cosas también importantes en el fútbol profesional, hablando del Pecas Castro y del profe Garza, o sea, que de repente te hagan ese comentario, que te lo digan, o que lo veas que lo dicen, o sea, dices, regresamos a aquel tema, este güey juega para los que saben de fútbol, y a veces la gente que critica o que dice lo contrario, siente que cuando les dices, él juega para los que saben de fútbol, siente que los estás insultando. Sí. Pero esa gente que insulta y que agrede desde esa perspectiva, que le vale madre el jugador o lo que hace, o sea, él también está insultando. Sí. Y yo te estoy diciendo a ti, pues, yo sí sé de fútbol, güey, por eso lo valoro y lo veo. Sí. Y no te estoy diciendo nada de insultos, tú sí insultas, hablando por ese tema. Después de ahí, pues el valor al final del día, pues la gente lo va a hacer, va a hacer su valoración personal, ¿no? Porque también hay mucha indiferencia, ¿no? Y se entiende porque vivimos en situaciones bien cabronas de otra índole, pues a lo mejor hoy nos están dando esa felicidad momentánea a los que nos gusta el fútbol, y hay muchos que no les gusta y pues dicen, me vale madre lo que haga ese cabrón o no haga, pero al menos a mí, mi perspectiva, mi entorno social, yo he visto que sí, la gente sí lo quiere mucho y les está pareciendo muy chingón lo que está haciendo, y ya lo tienen en un punto como de ídolo del fútbol salmantino. Sí. Y se lo está ganando. Sí, se lo está ganando, como dice, a lo mejor en el futuro, creo que ya a lo mejor cuando ya no pueda se retire, podemos volver y decir, todo lo que hizo, todo lo que no hizo, pero por lo menos la carrera que ha tenido hasta el momento, es que Adrián, o sea, no puedes decir, es un jugador mediano, un jugador que, por ahí se la lleva. Y es que si lo digo yo, bueno, lo voy a decir. Sí. Madre, lo voy a decir. O sea, si lo digo yo, o sea, ¿quién ha ganado una medalla olímpica en Salamanca de fútbol? Sí. Ha habido, creo que medallistas, pero no pero en centroamericanos. En centroamericanos, medalla olímpica centroamericano, de centroamericanos, Juegos Centroamericanos y algo así. Pero olímpicas creo que no. Si alguien, si lo sabe, que me lo comente. Pero en fútbol, al menos en fútbol no, ahí sí estoy seguro. Medalla olímpica, tercer lugar, que no es cosa. Campeón con Cruz Azul después de 23 años, cabrón. O sea, ahí sí dime lo que quieras, pero generación que les deberían de hacer estatua a todos ahí en la gloria, ¿no?
Después de 23 años, campeón con Cruz Azul. O sea, les dio esa alegría a la fanaticada azul que yo conozco un chingo de que le va a Cruz Azul y no, Sí, lloraron, no gritaron, puedes se decir que encueraron no, y sí. hicieron lo que quisieron hacer por ese fanatismo al fútbol. Sí. Hay gente que lo ve mal, los que nos gusta el fútbol sabemos que vas a festejar Sí. si tu equipo gana. Le dio la novena, no le dio él como tal, o sea, Sí, participó en ese participó. equipo, ¿no? La novena Cruz Azul, los Olímpicos. Fue campeón de Copa con Necaxa, que nunca tenía rato que Sí, Necaxa no ganaba figuraba. nada de Copa y le ganó a Toluca, un equipo que siempre ha estado ahí. Con Cruz Azul, aparte de ganar la novena, ganó la Supercopa, Sí, la la Recopa y la Tricopa y no sé cuántas bichis copas, ¿no? Se ganó todo en ese añito con Cruz Azul, ¿no? Con Chivas llegó una final que se Sí, perdió por hombre. causas del destino y que así es el fútbol, ¿no? Yo lloré ahí en el estadio ese día. Pero ha hecho cosas chingonas en Chivas, Sí. se ha echado el equipo a los hombros, o sea, como lo comentan, ¿no?, en el argot futbolístico, digo, o sea, ha hecho lo que tiene que hacer, Adrián. Sí. O sea, hay cosas que a veces también lo ponen más allá y luego por eso la misma prensa los Sí. tumba porque ellos lo ponen, Lo endiosan, ¿no? los endiosan cuando en realidad es su chamba. Ujú. Que lo haga muy bien o hasta el grado de excelencia en Chivas en un tiempo y hoy lo sigue haciendo, pero desde otros, Desde con otros otro, esquemas sí. de los profes. Otros tipos de trabajo, tu trabajo ahora es diferente. Sí, porque ahora que regresa a Chivas, no creo que juegue como usted juega en selección. No, No. y lo dijo el profe Milito, o sea, es que hoy no es el asistidor y el que pone el Ajá. que mete el gol. Hoy es el antepenúltimo pase al gol. Es el que dice, ¿para dónde le voy a dar para que este güey asista? Sí. Como el cerebrito ahí en esa zona, porque tiene esa claridad y esa visión. Pero te digo, o sea, ha ganado muchas cosas. Bueno, segundo mundial. Sí. Si tú quieres el primero, pues fue como que el de experiencia. Sí. Vamos a ver cómo está el asunto. Pero hoy lo está haciendo bien chingón. Entonces, como por qué no podría ser ese referente de todos los salmantinos futbolistas. Sí, Y hasta los que claro. no les gusta el fútbol, ¿no? Esa pinche alegría, Sí, o ¿quién sea, nos al la fin trae es ahora a un la referente. ciudad, no? El Justo fútbol. eso, justo eso. Y es de aquí, salmantino 100%. Sí. Igual que su padre, su madre, sus abuelos y toda la familia. Nadie es de otro lado, todos Sí. somos salmantinos. Muy bien, nos vemos. Pues esas fueron las preguntas que podíamos tirar hoy en día, ¿Ah, sí? porque habrá más, pero si dice que va a haber, puede haber segunda parte, tercera parte, pues ahí ya podemos ahondar en todas, bueno, en algunas, no en todas, Sí, no en no. todas. ¿Le parece? Me parece muy bien, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Me agradó. Es que esta charla, es lo que te decía otro día. O sea, pues vamos a platicar de lo que normalmente platicamos cuando Sí. nos vemos, ¿no? Futbolito, de fútbol. De Sí, cotorreo. ahorita pues nos dedicamos más, obviamente, al mundial, el Sí. piojo, pero pues podemos sonar más en usted, o sea, Pues en más del hablar mundial, de fútbol, más del claro, mundial. de todo lo que salga. Seguramente debe tener por ahí 2, 3 anécdotas de las que puede contar, porque me imagino que hay algún, no que sean malas, sino para no... Pues a lo mejor, digo, indudablemente, yo sé que te ve un chingo de gente por todos lados de la República Mexicana. De eso lo sé, por eso vine. Sí, sí, no, qué chingas, ya ven. Si viera que nomás te ve el Jonathan. y Toño, pues no vengo. Esos no los veo Los veo cada 8 Los días. 8 días lo que los platico Y con cada ellos. 21 allí yo. Y cada 21 días al niño. No, o sea, qué chingón eso. Y indudablemente vamos a seguir platicando de esas. Y hay anécdotas que sí puedo contar. Digo, ahorita te conté, creo que alguna. Sí. Alguna. Viene esa de los boletos del mundial, Adrián, que esa Boletos. está muy buena, güey, porque seguimos en el live. No, el live Ya, ya se acabó. Grabando tampoco. Grabando, estamos grabando. ¿Así? Sí, sí, el live es para que se queden picados Sí, en el sí, live y vayan a YouTube. Vayan a YouTube, le dan su like, le dan su suscribir, su compartir, su comentario, todo, por favor. No, y aparte, es que yo digo, nos podemos extender aquí 2 horas, Sí. pero también te iba a preguntar. El hecho de que lo hagas más corto, como que se presta más cabrón, como que les faltó a esos güeyes, como que lo cortaron antes de tiempo, ¿no? Sí, no, está bien y se quedan picados. No, ese del mundial está bueno porque tengo ahí o sea, tengo mi perspectiva acaba de cambiar hace poquito, de los costos del mundial. Ay. Acaba de cambiar hace Híjole. un poquito. Esa va a estar buena entonces. Sí. Bueno, entonces la vamos a dejar para una próxima. Sí, Mañana martes va el partido.
Sí, mañana me voy al partido, primero Dios, vamos a ver que México haga las cosas bien y siento que vamos a ganar. Va a estar duro el partido, vamos a ganar 2-1, ese es mi pronóstico para mañana. 2-1. Favor México, indudablemente. No nos vamos a la larga ni a los penaltis. Eso me va a dar un pinche impacto ahí. Ganamos 2-1 en el partido. En los 90 más 7. En el 6 con 30 vamos a estar todos así, bien temblando. Ya que lo pite, pero... ¡Ya pítalo! Sí, muy bien, amigo, pues a ver si lo vemos por ahí en las cámaras, nos manda un saludo. Mándele un saludo a Tragaza, a Los Pinos, por favor, porque... cómo friegan. Yo ya les he mandado notas, pero no se quedan hasta el final. Sí, hasta el final. Sí. Saludos para toda la banda de Los Pinos Tragaza FC, que participamos en la Liga Salmantina en la categoría especial. Por ahí, un abrazo muy fuerte para todos, los quiero un chingo, lo saben, a todos y cada uno. Nos la pasamos muy chingón en los juegos, y sobre todo después, cuando se acabe el juego ahí nos quedamos 20, 30 minutillos. Nada más. Y esa parte la pasamos chingón entre amigos, ¿no? Sí. Un abrazo para todos, hemos estado haciendo un grupo de amigos muy chingón. Abrazo, Los Pinos Tragaza, FC. Ahí está su saludo para que no digan que luego no está. Muchas gracias, Don Memo. Este fue el episodio de hoy o de esta semana. Espero que les haya gustado. Si sí, ahí díganos qué fue lo que les gustó, qué es lo que no les gustó. Y tendremos, ya lo dijo Don Memo, parte 2. Eso es todo. Vean fútbol. Hasta luego, mi Adrián, muchas gracias.